Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría, un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Quiero animarte a continuar adelante persistentemente en tus lecturas diarias. Permite que Dios hable a tu corazón, permite que Dios hable a tu vida. Te recomiendo que leas todo el pasaje bíblico que nos corresponde leer cada día y de una manera personal, que Dios te hable, que te enseñe, que te dé y te revele esos principios personales para tu vida. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y te mandamos un saludo, te mandamos un abrazo hasta el lugar donde nos estés observando y escuchando, y te agradecemos que te suscribas a nuestro canal y que lo puedas compartir con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Nehemías, capítulo número 4, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Es una porción bíblica extraordinaria que nos habla precisamente de reconstruir, de levantarnos, de edificar, de volver a intentarlo, de seguir insistiendo. Y creo que podemos aprender algunas cosas relevantes, algunos principios prácticos para nuestra vida, y quiero compartir contigo por lo menos 3 enseñanzas que de manera personal el Señor habló a mi corazón y a mi vida, y que anhelo verdaderamente pueda ser de bendición también para ti. Sabes que la vida nos hace pasar por momentos de dificultad. En la vida cristiana nosotros vamos a pasar por esos momentos de incertidumbre, de desánimo, de desaliento, porque la vida a veces no es fácil, la vida tiene sus momentos difíciles, la vida tiene sus problemas, y al final de cuentas nosotros somos pasados por esos problemas, y al final nosotros vamos a permanecer siempre y cuando pongamos exactamente nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos desenfocamos y ponemos la mirada en otros lugares, entonces nos llega el desaliento, entonces nos llega el desánimo, y paulatinamente vamos perdiendo la comunión con nuestro Dios maravilloso. Esos momentos de incertidumbre, esos momentos donde aparentemente no escuchamos la voz de Dios, esos momentos donde sentimos que todo se nos derrumba. Bueno, ¿qué podemos hacer, queridos hermanos, para poder reconstruir? Reconstruir no es una labor fácil, reconstruir algo es muy difícil. Si usted está tratando de reconstruir, digamos, una relación matrimonial, muchas veces es muy complicado el asunto porque hay heridas que duelen. Hay recuerdos, hay momentos que nos traen quizás resentimiento, amargura, dolor, ¿verdad? Debido a la situación, y es muy complicado a veces tratar de reconstruir ese tipo de relaciones. Pero sabes, quizás tú estés tratando de reconstruir tu vida, reconstruir tu relación con el Señor, reconstruir tus proyectos, tus sueños, lo que Dios te haya dado para un ministerio. ¿Qué podemos aprender entonces el día de hoy? Bueno, por lo menos hay 3 enseñanzas que yo quiero dejar en tu corazón y anhelo que sean de mucha bendición para tu vida. Número 1, vamos a reconstruir, vamos a seguir adelante. Le hemos titulado precisamente a esta meditación así: reconstruyamos, reconstruyamos. Primera enseñanza entonces: reconstruye a pesar de la oposición. Vamos a darnos a la tarea de la reconstrucción a pesar de que pasemos por momentos de mucha oposición. Dice, por ejemplo, el versículo número 1, 2 y 3 de la siguiente manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Querido hermano y querida hermana, debemos de tener la seguridad de que cuando nos demos a la tarea de tratar de reconstruir algo en nuestra vida, una relación, un proyecto, nuestra propia vida en relación con nuestro Dios,
vamos a tener enemigos, enemigos que van a tratar de desanimarnos, personas que van a murmurar en contra de nosotros, personas que nos van a decir incluso lo que decían aquí. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? A veces nos muestran la vulnerabilidad y la debilidad que ciertamente podemos llegar a tener. Dice, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Sabe usted, querido hermano y querida hermana? Probablemente tú estés mirando en este momento solamente los escombros, solamente las piedras quemadas de la batalla, ¿verdad? Que sufriste en algún punto. Pero quiero decirte algo. Vamos a cobrar ánimo, vamos a seguir adelante, vamos a creerle a Dios, vamos nosotros a seguir firmes a pesar de la oposición. Yo no sé cuál sea la oposición que estés enfrentando en este momento, pero quiero decirte algo, no estás solo. Dios está contigo y Él te quiere ayudar y te quiere sostener en todo este proceso de restauración, en todo este proceso de reconstrucción. Hay una segunda enseñanza que quiero dejar en tu corazón. Número 2, edifica con oración y con ánimo. Edifica con oración y con ánimo. Claro, en medio de la oposición, en medio de la crisis, en medio de las cosas que estamos enfrentando, lo mejor que podemos hacer es acercarnos en oración a nuestro Dios. Recuerda muy bien que la oración para nosotros debe de ser un refugio, donde llegar, donde acudir en medio de las situaciones de crisis. Dice el versículo número 4, fíjate cómo Nehemías reacciona ante la oposición. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla que fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y aquí está Nehemías recurriendo a Dios en oración, presentándole a Dios la situación, compartiéndole a Dios su situación, ¿verdad? Y sabes, me encanta porque entonces dice el versículo número 6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Sabes, cuando nosotros buscamos a Dios en oración, de alguna manera el Señor nos va a dar esa fortaleza, ese ánimo para seguir adelante. Quiero compartirte una palabra de fe, una palabra de esperanza. Si estás pasando en estos momentos por una dificultad grande, sigue adelante, vamos a reconstruir, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos sostenga y que pelee las batallas por nosotros. Y hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Edifica a pesar del desaliento. Edifica a pesar del desaliento. Me llama la atención que el pueblo cobró ánimo y entonces trabajaron y levantaron el muro hasta la mitad, solamente hasta la mitad. Pero una vez que llegaron a la mitad, comenzaron a desanimarse. ¿Sabes? En un principio había escombros, había piedras quemadas, había un montón de ruinas. Sin embargo, ellos tuvieron el ánimo para poder seguir adelante. Sin embargo, cuando llegan a la mitad del recorrido, cuando llegan a la mitad del trabajo, ahí de repente se desaniman. Dice el versículo número 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Observa cómo en el versículo número 10 y el versículo número 11, precisamente el pueblo comienza a desanimarse, comienza a sentir que la labor no la van a poder lograr llegar al finalizarla, sencillamente porque el enemigo trata de alguna forma de meter estas situaciones. Te digo algo, mira, el desaliento, el desánimo son muy peligrosos en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque implican varias cosas que yo puedo leer en el versículo número 10, el versículo número 11 y el versículo número 12. ¿Qué implica el desánimo? ¿Qué implica el desaliento? Bueno, implica número 1, fatiga. Dice el versículo número 10,
Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Sabes, cuando uno trata de hacer cambios, cuando uno trata de ir hacia adelante, cuando uno está luchando por una vida cambiada, por un matrimonio renovado, por nuestros hijos que de alguna forma nos duelen ver que se nos están perdiendo en medio de la deriva de la vida, a veces nosotros nos fatigamos y decimos, ¿hasta cuándo voy a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo voy a ver resultados? Aquí vemos cómo dice este versículo número 10, los acarreadores se han debilitado. Pero también me llama la atención la siguiente parte, dice, y el escombro es mucho. Aquí vemos cómo los acarreadores se debilitan, eso trae de alguna forma fatiga, pero también esta expresión, y el escombro es mucho, me habla a mí de esa frustración que a veces tenemos cuando no vemos los cambios que tanto estamos esperando. Nos frustramos y de alguna forma decimos, ¿hasta cuándo voy a seguir yo tratando de cambiar esta historia? ¿Hasta cuándo voy a ver mi familia, mi matrimonio, mi vida espiritual y todo mi ministerio en una nueva dimensión? Y nos frustramos y a veces lo que hacemos sencillamente es que entonces dejamos todo y nos olvidamos del asunto. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Fracasamos o nos sentimos fracasados, sentimos que no ha valido la pena. Dice el versículo número 10 y no podemos edificar el muro. Si observas la tónica de fracaso que se lee ahí, lo primero fue la fatiga, lo siguiente fue la frustración y entonces llegaron al punto de sentirse fracasados. Sabes, muchas veces esto nos lleva a llenarnos de miedo, a llenarnos de temor, a pensar entonces de que Dios no está ayudándonos en cada una de las cosas que estamos llevando adelante. Dice el versículo número 11, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre nosotros. Querido hermano, nos podemos llenar de temor. Nos podemos frustrar, nos podemos cansar, nos podemos llenar de fracaso, nos podemos rendir fácilmente. Pero lo que yo quiero animarte es a que sigas reconstruyendo. A pesar de la oposición, a pesar de que sencillamente a veces no veas la solución, ¿qué podemos hacer? Venir a Dios en oración y pedirle que nos ayude para que al final de cuentas el desaliento desaparezca. Dice el versículo número 14 y con eso termino. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Querido hermano, querida hermana, en medio de tu desánimo, en medio de tu frustración, en medio de tu dolor y tu fatiga, concentra tu atención en este Dios maravilloso que nos sostiene y que nos quiere ayudar para poder seguir adelante. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.